Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que Él nos ha dado fuerza, salud y la voluntad de reunirnos nuevamente y estar juntos y encontrarnos con ese Dios precioso que siempre tiene tiempo para nosotros. Ojalá nosotros siempre tengamos tiempo para Él. Esta mañana vamos a oír, a estudiar juntos un tema que se llama cuidadosos en el actuar y en el hablar. Cuidadosos en el actuar y en el hablar. Y antes de entrar a este tema, yo quiero cantar este himno que tiene como título Obedecer y confiar en Jesús. Si ustedes lo saben, qué bueno. Si no, pues ahí les enviamos la letra y la música también para que juntos la aprendamos. No es un himno complicado, no, pero es un himno precioso, muy antiguo, que expresa exactamente cómo necesitamos vivir para tener la bendición del Señor. Enséñanos a ser cuidadosos en tus mandamientos, en lo que tú nos ordenas, en lo que tú nos dices, para que siempre nos vaya bien. Señor, no es aquel que vive sembrando indiscriminadamente lo que siente, lo que quiere hablar, y vive lo que piensa sin meditar si está bien o no, el que le irá bien en la vida, sino aquel, Señor, que con un corazón temeroso, con un corazón con reverencia al Señor de los cielos, vive atento para agradar a su Dios, vive atento a sus caminos y vive atento a sus órdenes. Señor, haznos a cada uno de nosotros obedientes para que en cada momento de nuestra vida tu luz brille en nosotros, tengamos tu bendición y no perdamos, Señor, lo que tú nos has ofrecido en nuestra vida y al final también de nuestra caminata. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y porque a través de ella podemos conocerte mejor, Señor, y
acercarnos más a ti. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Al final vamos a volver a cantarlo para si aquellos que no lo saben puedan aprenderlo. Hay cosas en esta vida que nosotros debemos aprender a hacerlas deprisa. Hay un dicho que dice que la prisa es enemiga de la perfección. Tal vez lo han oído. La prisa es enemiga de la perfección. Da a entender que generalmente cuando hacemos las cosas apresadamente o con prisa, podemos cometer varios errores, podemos fallar, podemos pecar. Entonces, en esta mañana queremos aprender delante del Señor y del consejo precioso de su palabra, qué son las cosas a las cuales debemos obedecer inmediatamente, debemos tener prisa para hacerlo. Una de las cosas que debemos tener prisa para hacer es obedecer a Dios cuando Él nos habla. Cuando Él está diciéndonos algo, obedezcamos. Yo me recuerdo de una experiencia un poco triste que tuvimos hace unos años, de cómo el Señor me dijo con anticipación que yo debería de estar solamente 2 años en una casa. ¿Por qué? Porque nosotros alquilamos, no, siempre hemos estado alquilando. Entonces, cuando entramos a esa casa, Él me dijo que eran 2 años para estar ahí. Y yo estaba pendiente de eso, no me había olvidado, estaba pendiente. Y cuando se cumplieron los 2 años, entonces yo dije, bueno, me tengo que salir. Pero demoré un poco mi salida. No me recuerdo exactamente cuántos días me demoré en salir de ahí. Y se nos entraron los ladrones. En ese momento yo no lo recordaba. Reaccionamos, fue una cosa, el problema no fue lo que se llevaron, porque no teníamos nada, y si se hubieran llevado no era insignificante, creo que como 80 reales, más o menos como unos 160 o no, tal vez 8 por 3 de 24, como unos 240 quetzales se llevaron, que era la que teníamos y que no era nuestro, era de Eduardo. Y en fin, fue un tiempo, un día bien difícil por la experiencia que pasamos, por la invasión a nuestra privacidad, y yo después estaba muy molesto, pero de ahí comencé a darme cuenta que yo fui desobediente, que yo podría haber evitado ese incidente si tan solamente hubiera sido obediente. Entonces, esa fue una experiencia amarga, una experiencia triste, personal, que yo les cuento. Tal vez ustedes tendrán otras que contar de nuestra desobediencia y cómo es que obedeciendo al Señor nosotros seremos prosperados. Entonces, una de las cosas que sí debemos hacer con prisa es obedecerlo. Si Él nos dijo tal cosa, hagámoslo. Si Él dice salgan a tal horario, hagámoslo. Si Él dice no salgan, obedezcamos. Cada cosa, eso sí debemos aprender a hacerlo con prisa. Otra cosa que debemos hacerlo con prisa es obedecer sus mandamientos. Uno de esos mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso debemos hacerlo y eso debemos tratar de cumplirlo todos los días de nuestra vida. No es fácil, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces o la mayoría de los días estamos solo pensando en nosotros mismos. Pero por eso dice como a ti mismo, porque así como tratamos de poner toda la atención para nosotros y el tiempo para nosotros, así ahora vamos a tratar de dar el tiempo y la atención más para el prójimo. Otra cosa que debemos hacer con prisa, que el Señor ordena, es debemos de perdonar a los que nos ofenden. Si no hay un corazón perdonador, exactamente el Señor dice, yo no los perdono a ustedes. Entonces no podemos darnos el lujo simplemente decir y pasar varios días en una situación de falta de perdón, porque eso va a traer consecuencias graves en nuestra vida. Primero, la falta de la comunión con Dios. Se pierde la comunión con Dios porque Él no nos perdona. Y si no hay perdón, hay pecado, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a perdonar las ofensas de los demás para que también el Señor nos perdone a nosotros. Otra
cosa que debemos aprender a comer con prisa es la Pascua. El Señor ordena eso en Éxodo 12, dice que debemos de comer la Pascua con prisa. La idea era que ellos tenían que salir, esa noche la comieron, pero al otro día de madrugada ellos estaban saliendo de Egipto y debían hacerlo con sus ropas preparadas para un viaje. Deberían de comerlo con prisa, dice. ¿Por qué? Porque creo que el mensaje es bien claro. No debemos de demorar en comer al Señor. Es decir, en el sentido figurado quiere decir alimentarnos de su carácter, alimentarnos de lo que Él es, para que Él crezca en nosotros y podamos realmente ser diferentes. Porque la verdadera diferencia de una vida está en cuánto más del Señor tenemos. No en que yo estoy cambiando. No, la carne no cambia. Lo que tiene que ser es siendo eliminada e inhibida y colocada en la cruz todo el tiempo. Pero cuando el Señor va desarrollándose más en nosotros, entonces podremos crecer y manifestar su luz. Entonces no debemos de demorar en comer del Señor y no debemos demorarnos cuando el Señor dice avancen. Tenemos que seguir adelante. Cuando el apóstol Pablo estaba dando su testimonio delante de los judíos en el capítulo 22 del libro de Éxodo, él revela que Dios mismo le dijo que se apurara para dejar Jerusalén. Leamos juntos ahí en el capítulo 22 y verso 17. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén y estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Fue arrebatado en sus sentidos. Y dice: y le vi al Señor que me decía, date prisa. Miren qué tremendo. Date prisa, 22:18. Y sal prontamente de Jerusalén. Oigan cómo está resaltando. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estaba hablando del Señor, estaba hablando de su palabra, estaba dando testimonio, y mejor dicho, iba a dar ese testimonio a los judíos, pero el Señor dijo, no lo van a recibir, es más, te van a matar. Entonces, lo que tenía que hacer era darse prisa. Y dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando él comenzó a justificar su estadía, su tiempo en Jerusalén, y como queriendo convencer al Señor de que iban a aceptar su testimonio. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No es para estar aquí ahora, es para allá. Entonces, si Pablo no hubiera obedecido al Señor, sin duda que lo hubieran matado en aquella ocasión, y su testimonio y su ministerio hubiera sido más corto. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a obedecer, porque si no nos damos prisa para hacer lo que el Señor nos ordena, podemos tener consecuencias graves. Hay otras cosas que no deben ser hechas con prisa, o sea, como dice aquí, prontamente. Miren que ese es el otro lado de la moneda. No deben ser hechas con prisa, porque si las hacemos podemos cometer injusticias, podemos dañar a otras personas, podemos herir a otras personas y a nosotros mismos. Por ejemplo, debemos de reflexionar antes de proferir palabras. Yo sé que la mayoría de nosotros hablamos porque, como yo le dije a un señor que entramos a un elevador, entramos a un elevador enorme que caben como unas 20 personas ahí, y él iba de hablar y habló algunas cosas feas, y entonces yo no me pude contener y le dije, por favor, aquí hay damas, no tiene por qué estar hablando palabras incorrectas, con respeto. Porque iba mi esposa también. Y entonces el hombre comenzó a decir, no, que es su país, que vaya a su país. Y comenzó él a decirme que yo no sé cómo él percibió de plano mi pronunciación o saber. Pero
que esto es ya común, que eso es común aquí entre nosotros, los que disfrutaron el carnaval es porque ya saben esto que estoy hablando. Y bueno, entonces ahí ya cuando él no paró de hablar, porque hermanos, miren, no le paraba la boca desde que entramos y estamos en el elevador, subió el elevador y él continuaba hablando, salimos del elevador y él continuaba hablando, hasta que cuando ya llegamos fuera, un poco lejos, cuando él estaba solo él y yo le dije, usted habla solo porque tiene boca. No, es que lo que pasa, no, sí, todos sufrimos injusticias. Él estaba quejándose porque todos estábamos haciendo fila en el elevador y hubieron unas personas que no hicieron fila y se pasaron antes. Eso fue lo que a él le incomodó y por eso comenzó a hablar. Dije, todos vamos a sufrir injusticias en la vida. Y entonces ya comenzamos a hablar y él dijo, no, pues sí, es cierto, discúlpeme, Dios, no sé qué. Y ya yo le hice aquí en su hombro y entonces él ya sí, discúlpeme. Y increíble, íbamos al mismo lugar. Entramos al mismo lugar. Y cuando ya llegamos al lugar, ya él ya iba calmado, ya nos abrió la puerta, nos dijo lo que teníamos que hacer, a dónde ir. Y fue increíble. Hermanos, qué increíble es la boca. Tremendo. Nosotros tenemos que aprender a reflexionar primero antes de estar hablando. ¿Será que las personas que están ahí deben oír lo que yo voy a decir? Porque a veces no es solamente decir algo que, no, es que esto no es nada incorrecto. Pero si hay niños y ellos no deben hacer esas cosas, por ejemplo, un chisme, una cosa de alguien, que se cayó la persona o que esto, el otro, cosas que niños no, jovencitos a veces no necesitan oír. Entonces yo tengo que aprender a no apresurarme, a no hablar prontamente cosas que no debo, ¿verdad? Eso es importante para tener la bendición de Dios. También en cuanto a la expresión de los sentimientos. Cuando nosotros expresamos ciertos sentimientos en un momento determinado, juntamente con las palabras, nosotros podemos comprometer nuestra situación con las demás personas, o los otros van a ser heridos solo porque nosotros queremos expresar y queremos desahogarnos. Cuidado con eso. Dice la Escritura en Santiago 1:19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice. Fíjense, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír quiere decir atento. Yo necesito poner atención cuando alguien me está hablando a mí. Eso sí, ahí sí yo debo ser pronto. De eso sí debo tener prisa. Pero ¿cuántos de nosotros no somos así a veces para oír? Recuerden, muchas veces nos dicen, no estamos prontos para oír. Cuando alguien va a hablarnos, debemos de poner nuestra atención para poder oír. A veces es un problema auditivo, yo entiendo que a veces podemos tener problemas auditivos. A veces alguien más nos está hablando, es cierto, pero si hay solo dos personas y todavía le decimos, es porque no estamos con atención ni estamos manifestando respeto a esa persona. Por eso es necesario, dice Santiago, y no es Santiago aquí, es el Señor, pronto para oír, tardo para hablar, o sea, meditando, reflexionando, escudriñando mis palabras, examinándolas, mis frases, para ver si yo lo que voy a decir no va a lastimar a aquel que está ahí, porque a veces somos así, ¿verdad? Como buen chapín decimos, se lo decimos a Juan para que lo oiga Pedro, o se lo decimos a Pedro para que lo oiga Juan, y así. Entonces, mensajitos así subliminales, eso debemos evitarlo, porque eso no le agrada al Señor. Pronto para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ustedes ya notaron, mis amados hermanos, que todos nosotros tenemos dos orejas. Y las dos orejas son externas, expuestas, y las dos están abiertas. Bueno, algunas las tienen un poco pachos, otras las tienen un poco más levantaditas. Yo creo que hay una ventaja en tenerlas más levantaditas, o se oye mejor. Por eso es que hay personas que no oyen bien, lo que hacen es hacer así, se aumentan el tamaño de sus orejas, en otras palabras, ¿verdad? Con sus manos. Entonces, imagínense cómo el Señor nos hizo dos orejas y solo hizo una lengua. Y además, colocó esa lengua detrás de una cárcel de dientes. O sea, detrás de la boca. Ahí hay dos guardias.
los labios, los dientes, que guardan a la lengua. ¿Por qué el Señor hizo eso con la lengua? La lengua nos ayuda a hablar. De hecho, si nos quitan la lengua ya se acabó. Pero el Señor nos está dando el mensaje hasta nuestro cuerpo, que debemos de tener cuidado en hablar y poner más atención para oír. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 10 y su versículo 19. En las muchas palabras, usar mucho la lengua, no falta pecado. O sea, cuando la gente habla mucho, en un momento determinado va a pecar. ¿Cómo? De muchas maneras. Más el que refrena, o sea, refrenar es hacer esto, Yo podría intentar hablar y tal vez si se escucha algo, viene a otra. Hablé yo de otro grupo de soldados. Un grupo aquí, los soldados, y luego otros dos aquí. Ahí se acabó. Entonces dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Capítulo 17 y verso 27 de Proverbios dice también, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Interesante el verbo usado, el que ahorra. ¿No? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios, aquí se dan cuenta, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, nosotros bien podemos dar mensajes, pero a veces hasta damos mensajes sin hablar, ¿verdad? Solo hasta con la boca. Hacemos pucheros. No, tenemos que, tranquilos, aprender a administrar nuestros sentimientos hasta el ceño. Es una cuestión de disciplina. Y en el libro de Eclesiastés, Salomón dice algo que vale la pena también que lo consideremos. Capítulo 5 y en su versículo 2. No te des prisa con tu boca. ¿Se dan cuenta? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, qué repetición, a proferir palabra delante de Dios. Si delante de Dios tenemos que tener cuidado, pues obviamente también delante de los hombres. ¿Saben por qué? Porque ahí aparentemente ya no estamos viendo a Dios, a pesar de que el Señor sí está en el prójimo. Porque Dios está en el cielo, qué importante es esto, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Delante del Señor, estar tratando de justificarse en cuanto a eso, no está diciendo que ores poquito, no está hablando de orar poco, está hablando de tener sabiduría y de ser prudente delante del Señor y también delante de la gente, porque delante de la gente nosotros nos sentimos dioses. Y nos sentimos con la autoridad de poder hablar más fuertemente y decir cosas. Entonces queremos tener cuidado con eso. Bien dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 4 verso 1. Si alguien habla, hable según las palabras de Dios. Y en Juan 6:63 el Señor dice, hablando de sí mismo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, espíritu y vida. El Espíritu de Dios da vida. Nosotros necesitamos hablar con edificación para los oyentes. Dice que nuestras palabras lleven gracia. Entonces, es necesario que aprendamos a contener ese tipo de cosas que no debemos hacer. Debido a hacer las cosas con prisa, se manifiesta una de las grandes debilidades humanas. Cuando alguien tiene prisa, otra vez, la prisa es enemiga de la perfección. El declive de nuestra vida es la prisa. Hay otro dictado que dice así: el declive de nuestra vida es la prisa. Alguien que va y sale con el carro porque lleva prisa, pues algo puede pasar. Algo puede pasar. Entonces, es la prisa en el hombre revela una de sus debilidades. Pero Dios es tan precioso que en medio de sus propias debilidades, Dios va a usar a través de sus errores que comete el hombre, que cometemos cuando
actuamos con prisa, Dios también lo utiliza para, en su infinita misericordia, darnos un mensaje. Yo tengo entre mis anécdotas una historia de un farmacéutico que él es dueño de una gran red de farmacias, solo que son farmacias tipo, no sé cómo llamarlo en español, son farmacias de manipulación, quiere decir farmacias que preparan la medicina en el momento, ¿verdad? Agarran ciertos medicamentos, los juntan y hacen la fórmula y lo entregan. Y este hombre se enorgullaba, se jactaba de que él había alcanzado todo eso con su trabajo y sin la necesidad de depender de Dios, como aquellos flacos hombres y débiles hombres que siempre están pensando en Dios. Para él, Dios es una idea que el hombre crió para poder sentir confianza y sentirse que puede recibir ayuda en cualquier momento de parte de los cielos. Pero cierto día, él estaba en una de sus farmacias y de repente recibió una visita, y era una pequeña niña que llegó a la farmacia. Y cuando él la vio, él le hizo señal a las demás señoritas que atendían ahí que él mismo la iba a atender. Cuando se acercó la niña al mostrador, el farmacéutico le dijo: sí, hija, ¿en qué puedo servirte? ¿Por qué estás con esa carita tan triste? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces la niña le dijo: pues mi nombre es Ana y yo necesito con urgencia de este remedio. Pues el médico dijo que mi madre solo va a sobrevivir si comienza a tomar este remedio lo más rápido posible. Y entonces el hombre dijo: pues usted, hija, vino a la persona mejor indicada. Yo voy a preparar rápidamente su medicamento y te lo voy a dar ya para que puedas ir a tu casa. Entonces viene el farmacéutico, se fue a preparar los componentes, y él se dio prisa, agarró la receta, separó algunos compuestos químicos y comenzó a iniciar la mezcla de esa fórmula para poder hacer el remedio. En lo más rápido que él pudo hacerlo, lo preparó, y cuando ya estaba pronto, él lo envolvió en un pequeño, lo introdujo en un frasco, lo envolvió y se lo entregó rápidamente a la niña. Entonces, estaba muy orgulloso el hombre de su habilidad, de su rapidez, y se fue la niña. Entonces él dijo: bueno, voy a ir a arreglar lo que dejé allá todo desordenado, y comenzó y llegó a su mesa de trabajo, y cuando él comenzó a ver los componentes, él se llevó las manos a la cabeza porque se dio cuenta que él había cometido un grave error. Sintió un escalofrío en su espalda, la respiración se le paró y dijo: no lo puedo creer, cometí un terrible engaño. En vez de usar una cierta sustancia, la cambié por otra y la transformé en una fórmula que es un veneno para la madre de esa niña. Y dice que comenzó a sentir que sus piernas le fallaron, comenzó a temblar, y él salió corriendo de la farmacia para tratar de ver en la calle si todavía encontraba a la niña, pero ya la niña había desaparecido de la calle, de la vista. Entonces de repente él se recordó de lo que algunas personas dicen, de que existe Dios, y él dijo: bueno, y dicen que cuando oran a él, él les responde. Entonces él sintió la necesidad y inclinó su cabeza un poquito y dijo: si Dios realmente existe, yo voy a orar. Dice: Dios, si tú existes, perdóname, yo cometí un gran error. Si es verdad que tú, Señor, existes, dame una cosa, por favor, respóndeme, libra a aquella vida inocente que yo acabaré matando por causa de mi falta de atención. Sálvame. Oigan lo que estaba diciendo: sálvame, porque él sabía que si esa señora moría, él se iba a la cárcel, porque él había preparado ese medicamento. Sálvame de esa terrible situación, yo te imploro.
Dice que cuando aún él estaba con su cabeza agachada, terminando su oración, de repente él oyó la campanita que estaba ahí en el mostrador, y era la niña que había regresado con sus manos mojadas del medicamento y con los chayes, los vidrios, algunos dedos incrustados en sus manos debido a que se había caído. Y cuando el hombre vio a la niña, se sorprendió, se levantó, su corazón fue animado al ver la presencia de aquella pequeña, y le preguntó qué había sucedido. Dijo que se había caído y se le quebró. Imagínense lo que había sucedido: se quebró el frasco, se cayó el medicamento. Cabe duda que el Señor respondió así la oración de ese ateo. El hecho es de que él le dijo: bueno, no te preocupes, hija, yo voy a ir otra vez a preparar. Y entonces entró y comenzó a preparar otra vez el medicamento, ya con la forma correcta, poniendo atención en lo que estaba haciendo, y preparó otra vez, lo introdujo en un frasco, lo envolvió nuevamente y con mucho cuidado dijo: mira, este frasco es un regalo, llévatelo con cuidado y que tu madre pueda mejorar. Bueno, Dios, en su infinita misericordia, usó el error que aquel ateo cometió en su prisa para preparar aquella fórmula, y en ese error que él cometió, Dios se dio a conocer a él. Qué precioso. Aquel que existe, el yo soy, se manifestó a este hombre. El Dios que escucha las oraciones y salva vidas. No solo la vida de la niña, de la mamá de la niña, también de la pequeña, sino también del propio farmacéutico, porque si algo hubiera sucedido, él era el responsable. Entonces, antes de hacer las cosas, miren esto, que esta es la lección que tenemos que sacar de aquí: antes de hacer las cosas así, con prisa, tranquilos, tenemos que hacer las cosas con atención, sabiendo lo que estamos haciendo, conscientes. Y antes de hablar, antes de reaccionar con nuestros sentimientos, presentémonos primero delante del Señor y manifestemos a Él nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, y dejemos que Él nos corrija. Dios es capaz de corregir aquello que está incorrecto. Yo lo he visto muchas veces en la presencia del Señor. Él me muestra lo que yo iba a hacer y las consecuencias que yo iba a tener, y me detiene. Y cuando vamos y ponemos delante de Él nuestro corazón por algo que nos está incomodando, de repente Él me muestra que no es la persona, no, soy yo que estoy interpretando mal sus acciones o interpretando mal sus palabras. Qué importante entonces es venir delante del Señor antes de una forma de prisa, cometer un grave error. Todos nosotros conocemos muy bien de la vida de Moisés. Creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio que Moisés fue un hombre de Dios de primera, de la élite, digamos así, si queremos clasificar. Hasta en el pueblo de Israel, Moisés es considerado como lo más alto, juntamente con Elías, el legislador, el libertador que lo sacó de Egipto, Moisés. Y sí, realmente Moisés tuvo tal comunión con Dios y tal crecimiento espiritual que llegó a ser una persona ya a sus 80 años muy disciplinada, muy buena administradora de sí mismo. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dice que él fue sacado con un brazo poderoso. No solo se refiere a la obra de la mano de Dios, sino también a los vasos que él usó para manifestar esa gloria. Eran vasos preparados que él tenía a través de Moisés y Aarón. Pero también dice la Escritura que por espacio de 40 años Dios soportó al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Y en el libro de Números, capítulo 17, aún hay un versículo ahí, en el verso 10, 17:10.
¿Están ahí? Dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, era un lugar donde lo guardaban, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Quiero que pongan atención a estas palabras del Señor. Oigan cómo Dios está llamando a su pueblo, aquellos que también, y está refiriéndose también en grande parte a la rebelión de Coré, de Abirán, y de cómo ellos querían decir que también ellos eran escogidos y no solo Aarón. Por eso es que se levantó aquella vara que reverdeció. Y ahora le está diciendo, guarda esa vara para que quede como testimonio a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Oigan, Dios llama a su pueblo de rebeldes. Y en Mateo capítulo 17, verso 17, cuando el Señor desciende del monte de la transfiguración, Señor Jesús con sus 3 discípulos, que Él llamó, cuando llega al valle, dice que un hombre sale a su encuentro y le dice, Señor, por favor, saca el demonio de este hijo mío, porque tus discípulos, los que habían quedado abajo, no pudieron expulsarlo. Y entonces ahí es donde el Señor dice, oh generación perversa, dice, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar con ustedes y soportarlos y sufrirlos? Jesús, después de haber bajado y mostrado quién era el que estaba ahí en el monte, Dios mismo manifestado en carne, expresó a todos los que estaban ahí, discípulos y a esa generación de su época, que tenía que soportarlos. Escuchen, Dios no peca en decir y en dar a conocer nuestra realidad, en dar a conocer nuestro pecado, en dar a conocer nuestra realidad. Él es perfecto. Recuerden lo que dice en Eclesiastés 5, 2. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Entonces, esa altura de su santidad lo hace a Él inmune a cualquier tipo de pecado, a imperfecciones. Todo lo que Él hace es perfecto. Aún así, Él nos soporta en nuestra naturaleza y nos soporta durante toda la vida. Hablando específicamente de ese pueblo de Israel en el desierto, Pablo de Tarso, cuando está hablando y predicando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, él dice algo que vale la pena que nosotros lo consideremos. En el capítulo 13 del libro de los Hechos y en el versículo 16 dice Pablo, entonces Pablo levantándose echa señal de silencio con la mano, porque generalmente en las sinagogas judías así es, hay mucho bulla, siempre hay mucha bulla. Los hombres, en un momento de cuando no se está leyendo la palabra, es comentarios y terribles. Él tuvo que levantar la mano y decir, mire, escúchenme por favor. Y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, o sea, los sacó con brazo poderoso, y con brazo levantado los sacó de ella. Escuchen, y por un tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Hay una versión en portugués que dice, y soportó sus costumbres en el desierto. La palabra costumbres no aparece en el original, solo dice lo soportó, pero está implícita en la palabra soportar. Porque esa palabra soportar realmente implica cargar con sus fardos, con sus cargas, cargar con sus carácter, llevarlos con sus costumbres. Y yo quiero hablar de eso un poco más extenso, solo termino de que ustedes vean esta parte importante. El apóstol Pablo aquí entonces reveló el carácter del pueblo en el desierto durante los 38 años que ellos estuvieron dando vueltas. Dice, el Señor soportó y el Señor los llamó rebeldes, pero aún así los soportó. Qué importante es esto. Ahora yo les pregunto,
¿Será posible que también el Señor nos soporta a nosotros? ¿O solo lo soportó a ellos? Bueno, 1 Corintios 11 dice que ellos son una figura para nosotros también, para la iglesia. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23, un pasaje muy conocido, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Escuchen ahora: manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él soportó con paciencia los pecados pasados hasta que llegamos a Cristo y nacimos de nuevo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, ¿será posible que todavía después de haber nacido de nuevo Él sigue soportándonos? Ahora quiero que vayamos juntos a Efesios capítulo 4 y su versículo 22. Vamos a leer ahí hasta el final de ese capítulo. Versículo 22. Esto está relacionado a la pasada manera de vivir. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir que el Señor soportó con paciencia, despojaos del viejo hombre. Quiere decir que ya en Cristo tenemos que vivir una vida de kenosis. Esa palabra griega quiere decir despojarse o vaciarse de. Dice: despojaos del viejo hombre que está, oigan, viciado. Hay gente que está viciada en drogas, pero hay gente también viciada en café. Otros son viciados en chocolate, y el chocolate hace estragos en el hígado. ¿Saben eso? Mucho chocolate le da grasa, mucha grasa al hígado. Hay vicios de todo tipo. Dice: el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es lo que dice Romanos 12, 1 y 2, y vestíos del nuevo hombre, que es Cristo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene, ahora Él viene a establecer algo, y estas cosas son una evidencia que el Señor todavía sigue soportándonos. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Será que hay cristianos todavía que puedan mentir? Infelizmente sí, todavía. Y el Señor dice aquí: desechando la mentira, todo aquello que no tiene nada que ver con la verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso significa que si yo miento a mi hermano, yo estoy dañándome a mí mismo. Porque nadie que se va a machucar o se va a herir con un cuchillo en el dedo va a quedar simplemente: dale otro. No hacemos eso. Por una heridita a veces, y hay personas que a veces exageran con sus heridas, pero ahí está, ya sienten que se van a morir, porque les está saliendo mucha sangre, y peor si tienen una sangre que no tiene mucha coagulación, sienten que se van a vaciar de litros, de los únicos 4 y pico que tienen. No. Pero es lo que indica es que cualquier herida de cualquier miembro del cuerpo abarca todo el cuerpo, porque somos uno. Entonces yo no puedo estar hiriendo a mi hermano con una mentira o con una falsedad y yo quedar impune. O sea, yo quedar como que si nada está pasando. No, eso me va a rebotar. Es lo que tenemos que tener claro, hermanos, porque miren, es importante que nuestra vida se viva de tal manera que nosotros tengamos cuidado en eso, seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos, dice. Dice, oigan lo que dice aquí, versículo 26, airaos. Increíble, ¿eh? Lo que sigue inmediatamente. Pero no pequéis. Quiere decir que todos tenemos la inclinación de en un momento determinado molestarnos o incomodarnos por lo que otro hace o dice.
Claro que sí. ¿Por qué no? Porque es una forma de manifestar también mi insatisfacción. A veces lo podemos controlar calmadamente, algunos lo consiguen, otros no, otros se van a irar por su carácter, su temperamento. Pero dice que inmediatamente deben resolver eso. Airaos, pero no pequéis, quiere decir que no debemos estar guardando cosas por mucho tiempo. De eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ya, y yo ya les expliqué qué es lo que eso quiere decir. No quiere decir únicamente que yo tengo que esperar que el día termine para resolver mi problema. No, lo que realmente quiere decir aquí, dice no se ponga el sol. Está hablando lo que dice Malaquías 4:2 del sol de justicia. Si en el momento de nuestra ira sentimos que perdimos la bendición de Dios, su presencia, su aval, es inmediatamente que tenemos que ir y resolver eso, no estar esperando hasta el final del día. Sino, si ya sentimos que Dios me dijo, no me gustó tu actitud, ese es el momento indicado de ir y resolver la cuestión y para no pecar. Ni deis lugar al diablo, porque él se aprovecha de las mentiras y también de la ira. El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, si él tiene necesidad, pero si él trabaja, va a poder suplir sus necesidades y también ayudar a aquellos que están en momentos como los que él también ha pasado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, como ya mencionábamos. Ustedes se dan cuenta entonces por qué Pablo escribía estas cosas a los efesios. Porque ellos vivían ese tipo de situaciones. Y él tuvo que escribir para que ellos cambiaran eso, que tomaran una actitud, que tomaran una postura diferente. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así? Pero si ya nacimos de nuevo. Sí, lo podemos contristar, o que quiere decir entristecer, si nosotros estamos viviendo a la luz de los vicios del hombre viejo. A la luz o dejándonos llevar por la fuerza de la conducta de la vida vieja. Por eso es que el Señor todavía nos soporta en muchas cosas, a pesar de ser hijos. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, este debe ser un estilo de vida, una forma de vida, de tal manera que a mí también me haga comprender que en medio de mi realidad, Dios es paciente conmigo. Por tanto, yo también necesito ser paciente con mis hermanos. Porque escuchen, hermanos, no se cambia de la noche a la mañana. No se cambia. El cambio, la transformación puede venir por pasos, y mejor dicho, viene por pasos, es un proceso. A veces lo que yo quería decir es que a veces hay cosas que pueden ser cambiadas casi radicalmente. En el nuevo nacimiento hay cosas que pueden ser cambiadas inmediatamente. Pero hay otras cosas que necesitan ser conquistadas con el tiempo. Y soy yo el que debo obedecer al Señor, negándome para no desagradarlo y no ofender a mis hermanos. Pero debemos de saber una cosa, que a pesar de nuestra realidad, a pesar de nuestros pecados, Dios continúa soportándonos en su paciencia. Si Él soportó los pecados pasados, ahora en Cristo, ¿cómo no nos va a soportar si también nosotros estamos luchando? Si estamos esforzándonos, si estamos abrazando la cruz y decimos, ay Señor, perdóname. Si nos arrepentimos de corazón, ¿cómo Él no nos va a soportar? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante que entendamos que esa palabra soportar quiere decir resistir el comportamiento. ¿Mi comportamiento? No, el comportamiento de los otros. Dios resiste, soporta, tiene paciencia con nuestro comportamiento. Él sufre nuestras maneras, o sea, Él carga nuestros modos, cada uno tiene sus modos. Él es paciente con el temperamento de cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos, es como dice, si yo fuera ya lo hubiera hecho tal cosa, si yo fuera ya le hubiera dicho tal cosa. Sí, no es una cuestión de que si yo fuera, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser pacientes de uno con el otro, porque si no realmente la relación se acaba.
¿verdad? No digamos una relación matrimonial. Pero antes de eso, yo quiero leerles este pasaje, antes de decirles lo que sucedió con Moisés y con el pueblo y a Moisés con Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, Moisés ya está a punto de que ellos entren a la tierra prometida y él está ahí ya dando solo los últimos consejos, está del otro lado ya del Jordán, terminaron ya su recorrido de 38 años en el desierto. Y aquí en el capítulo 1 dice, verso 31, capítulo 1, verso 31. Y en el desierto, dice Moisés, ¿has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar? Como trae el hombre a su hijo. ¿Cómo lleva un hombre a su hijo, un padre a su hijo? Está diciendo es que él fue un padre, a pesar de soportarlos. Bueno, por ser padres que él podía soportarlos. Así es un padre también cuando ve a sus hijos, los soporta. ¿Por qué? Porque los ama. Entonces, cuando realmente amamos, vamos a soportar. Y a pesar de sus debilidades, de sus costumbres, el Señor los soportó y se manifestó como Padre cuidándolos. Señor, ayúdanos a seguir adelante porque porque tú eres misericordioso y tú quieres que nosotros también lo seamos con nuestros hermanos. Entonces, el Señor habló del pueblo de Israel como rebelde. Recuerden lo que Dios puede decir. Es decir, Él quita la vida y Él no es culpable de asesinato. ¿Cómo? Él es Dios. Pero cuando hablamos de nosotros, así es otro asunto. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. ¿Entiende? No puedo decir, sí, vamos a decirle a estos también que son rebeldes. En el capítulo 20 del libro de Números, nos habla nuevamente historia porque 2 veces se quejaron de no tener agua. En el capítulo 20 prácticamente ya es la segunda generación, la generación del desierto. Ya no eran los primeros que les dio agua y Moisés golpeó la piedra por orden de Dios, hirió la piedra para que saliera agua y les diera de beber. Esa es otra experiencia, no es la misma. Entonces aquí leemos en el versículo 1, vamos juntos ahí y consideremos algunas cosas rápidamente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Interesante, ella murió aproximadamente unos 4 años antes de Aarón. Y es también muy interesante que aquí aparezca mencionada María, porque en unos años atrás ella también había murmurado o criticado a Moisés por la mujer cusita que él había tomado. Ella inició y fue considerado como una rebeldía delante del Señor, porque ustedes se recuerdan que ella quedó leprosa y el Señor la mandó afuera 7 días y Moisés intercedió por ella. Entonces dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Está hablando de la rebelión de Coré y Datán y Abirán. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, no se puede sembrar, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún agua para beber. Y sí habían tenido agua, porque si no, no hubieran soportado tantos años en el desierto, esa gran multitud. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, porque ya sentían que los apedreaban, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, oigan la instrucción del Señor, toma la vara que estaba guardada en testimonio, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos.
y ella dará su agua. ¿Quién dará su agua? La piedra. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Sigamos leyendo. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, la fue a sacar de donde estaba. Recuerden que era la vara de Aarón que había reverdecido. Este detalle yo se los comparto en otra ocasión. Y dice, y reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Recuerdan que leímos en Números cómo el Señor llamó a Israel de rebeldes y estos hijos rebeldes? Capítulo 17, unos capítulos atrás. Y Moisés ahora también dijo, bueno, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de salir aguas de esta piedra? Noten con atención las palabras de Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Qué estaba dando a entender Moisés? Que era él el que iba a sacar las aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Oiga, salió agua, salió agua. Ocurrió el milagro, ocurrió. Dios les dio de beber a su pueblo. Miren qué tremendo esto. Este contexto aquí es impresionante. Dios les da de beber a su pueblo porque si no se iban a morir de sed, ¿verdad? En medio de su pecado, de su rebeldía, que Moisés tenía razón, pero él sintió su espíritu. Estaba airado, Moisés estaba airado en ese momento por la rebeldía del pueblo, y él dijo cosas que no debería haber hablado. Por eso yo creo que en ese momento hubiera sido, eso es una imaginación, ¿verdad? Interesante que apareciera Santiago diciéndole, seamos entonces, mis hermanos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Santiago 1:19. Pero ¿será que Moisés necesitaba oír eso? Pero es en el capítulo 12 de Números, dice que él era el hombre más manso de la tierra. Imagínense, un hombre que tenía tal control de su carácter, de su temperamento, pero en aquel momento fue tan presionado por el pueblo que él no soportó más contenerse. Aguantó a su hermana, aguantó a Aarón, tuvo paciencia de ellos. Y a veces nosotros así somos, tenemos paciencia de ciertas personas, pero de otros no tenemos paciencia. Les damos, a estos ni siquiera los tocamos, a estos con vara. No, tenemos que tener cuidado, porque es lo que le pasó a Moisés. Soportó a Miriam, por eso, a María, por eso aparece aquí, para poder también tener la misma mansedumbre delante ahora de aquellos que estaban levantados en rebeldía verdadera, sí. Pero si ustedes notan aquí, Moisés no puso atención al Señor. Tal vez oyó, pero no puso atención. ¿Por qué? No porque él no fuera un hombre que no tuviera atención, sino porque algo había en su corazón que le estaba impidiendo poner atención a esas palabras del Señor. Estaba incómodo en su corazón, porque el Señor le dijo, bueno, reúne y háblale a la roca. Él no le habló a la roca. Aquel que obedeció siempre al Señor en todo. Ustedes se dan cuenta que hay momentos determinados en ciertas circunstancias que seremos tan fuertemente presionados que no haremos lo que el Señor ordena que hagamos y vamos a tener consecuencias. Ahí yo les voy a mostrar porque fue lo que pasó. Entonces vino él y además de no hablarle a la peña, lo hirió 2 veces. Y entonces dice que salió una gran cantidad de agua que dio de beber a todo el pueblo. Escuchen. El Señor dice lo siguiente, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Oigan lo que está diciendo.
El Señor le está diciendo a Moisés y a Aarón que ellos no tuvieron fe. Les faltó la fe. ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque la fe genuina siempre va a producir obediencia. Quiere decir entonces que si la obediencia es un fruto de mi fe, cuando yo esté desobedeciendo es porque hay falta de fe. Por eso es que el Señor les dijo aquí: por cuanto no creíste en mí. Solo hablarle, Señor, pero recuerda, y miren, Moisés estaba viviendo de su experiencia pasada. La experiencia pasada era automática. Él hirió la peña, ahora solo necesitaba herir tal vez una o dos veces para que saliera. Mejor si herimos dos veces, así sale mayor cantidad de agua. Cuidado, no podemos vivir de experiencias pasadas. Tenemos que aprender a vivir con el día de hoy, oyendo lo que el Señor quiere decirnos, no diciendo, yo ya sé lo que voy a hacer. Quiere decir entonces también que es probable que mi confianza en lo que yo quiero hacer hoy pueda manifestar no tanto fe en Dios, sino autoconfianza, y ahí yo puedo fallar. Entonces, queridos, oiga lo que le dije al Señor: por cuanto no creíste en mí, además de eso hay otro problema, eso fue pecado. Para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cómo así? Para santificarme. Señor, ¿y cómo ellos no lo santificaron pues? Primero, no creyeron que solamente hablando a la roca iba a ser suficiente. Eso era una manera, una evidencia de confianza. Roca, por favor, o roca, da agua a esta congregación. Eso era suficiente. Esa era una evidencia que ellos estaban creyendo en lo que Dios estaba diciendo. Y segundo, ellos no lo santificaron porque ellos dijeron: miren, rebeldes, al agua que nosotros les vamos a dar. No, Moisés, no eres tú el que da el agua, soy yo, es la roca. Entonces, cuando dice no me santificaste, es porque el Señor le está diciendo: ustedes no le dieron la honra a quien debe dársela. Y por eso ellos no lo santificaron, no le dieron la honra y la gloria a aquel Dios que es paciente con el pueblo y que es el que opera los milagros en medio del pueblo. Por tanto, dice en la segunda parte del verso 12, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oigan la consecuencia que hubo, lo que Dios determinó en aquel momento debido a la actitud de Moisés y Aarón. Los dos no entraron. Bueno, ni María, que había muerto 4 años antes. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor. Y escuchen, y Él se santificó en ellos. Moisés y Aarón no santificaron al Señor delante del pueblo, pero Dios sí se santificó en ellos. ¿Cómo? Él hizo justicia. De una vez, como dice aquí en el verso 24 del capítulo 20, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Oigan, por cuanto fuisteis, tú y él, rebeldes. Ay, meu Dios. ¿Se dan cuenta que como nosotros tratamos a los otros, el Señor nos trata a nosotros? Si no perdonamos, Él no nos perdona. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ellos no entran, ni Moisés. Es más, en el capítulo 1 de Deuteronomio, él dice que le ruega al Señor: Señor, déjame entrar, Señor. Y el Señor le dice: no. Ven aquí al monte, te voy a subir aquí para que veas la tierra, pero no entrarás porque fuiste rebelde y no me santificaste delante del pueblo de Israel. El Señor todavía está diciendo: no, Moisés, ¿recuerda aquel asunto? No, eso ahí no te voy a recibir en los cielos, pero a la tierra no entras. Yo tengo que santificarme también delante del pueblo de Israel. O sea, lo que está diciendo es que hay consecuencias de nuestras palabras y de nuestros hechos. Hablarle a la roca en aquel momento de queja y de murmuración al pueblo
de aquella manifestación constante de la naturaleza rebelde del pueblo, de las costumbres, de los vicios del pueblo, era una manifestación de paciencia de parte de Dios y también de parte de Moisés. Por eso le digo, háblale. Más como Moisés se irritó y se indignó, lo provocaron a ira, dice la Escritura. Entonces, en su impaciencia, él dijo lo que dijo y lastimó al pueblo, hirió a la roca, hirió al Señor, y obviamente algo terrible sucedió. Pero vean lo que dice aquí en el Salmo 106, específicamente hablando de Moisés. Salmo 106, versículo 32, está registrado aquí, hablando, y el título de la versión del 60 de ese salmo es La rebeldía de Israel. Pero vean lo que pasó aquí. Verso 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron rebelar a su espíritu. Él estaba indignado y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, él habló precipitadamente porque su espíritu se irritó. ¿Se dan cuenta qué importante entonces es que nosotros también tengamos cuidado en no irritarnos? Si estamos irritados, si estamos molestos, si estamos incómodos, lo mejor, ¿saben qué es? Poner los dos guardias, los dos grupos de guardias, los 32, si ya no tenemos 32, 24. Si ya no tenemos 24, los 16. Y si ya no tenemos 16, solo 4, cerremos los 4. Los labios y vamos a la presencia del Señor. Hasta que la irritación, la amargura o cualquier cosa del corazón es apagada ahí por el agua del Señor. Ese fueguito es apagado con los bomberos celestiales. Y entonces ya podemos regresar y manifestar lo que necesitamos manifestar ante los otros. Paciencia también delante de los demás. Bien, dice la Escritura en Lucas capítulo 21, verso 19. Porque en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. En vuestra paciencia ganaréis. Hay otra versión que dice, conquistaréis, poseerán sus almas. Lo que está diciendo no es únicamente en el contexto del fin, de que si somos fieles y pacientes en medio de la tribulación vamos a terminar la carrera. No, también está hablando de que en nuestra paciencia, en nuestro relacionamiento con otros, vamos a conquistar y administrar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Señor, ayúdanos a ser pacientes con nosotros en sus costumbres, en sus vicios, en sus problemas. Hermanos, qué difícil es eso. No es fácil tener que soportar a alguien con su forma de hablar, con su forma de accionar. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Es que uno mira que no hay cambio. Uno mira que la situación va a seguir igual toda la vida. Por eso es que muchos matrimonios, a pesar de la alianza, a pesar del voto, ya llegan a meditar y a reflexionar bien en serio en divorciarse porque no se aguantan uno al otro. Hermanos, tenemos que aprender a tener paciencia y a soportarnos y a buscar al Señor. Y si nosotros buscamos al Señor, Él va a darnos la gracia para continuar. Amén. Y para terminar, hay algo que me impresiona en otro gran hombre, y aquí terminamos, es Job. Job, ustedes saben que él vivió una de las experiencias más duras en cuanto a pruebas. Se enfermó, perdió a sus hijos, perdió sus bienes y hasta el último tal vez probablemente hasta su mujer, que lo abandonó por seguir siendo fiel al Señor. Pero él comenzó a ver su situación y comenzó a darse cuenta de que no era justo lo que le estaba pasando. De hecho comenzó hasta a decirle: Señor, mira, tú eres el Dios, el juez de toda la tierra. ¿Cómo? No creo que estés tratando así a un hombre íntegro, a un hombre correcto. Lo era así. Pero él comenzó a expresar cosas en medio de la presión de su situación, en medio de esa insatisfacción
Y quién no va a entenderlo, ¿verdad? Después de haber perdido a sus hijos, a sus 7 hijos. Aquel dolor, y a pesar de él haber sido un hombre tan fiel, dice que sacrificaba todos los días, quiere decir intercedía y oraba por ellos, y a pesar de eso se murieron, porque el Señor trató con ellos. Eso debe haber sido doloroso. Tal vez Job hubiera deseado haber muerto en lugar de ellos. Entonces él realmente estaba en una situación tan crítica, que dice aquí en el capítulo 6 del libro de Job. Leamos ahí juntos del versículo 1 al 3. Dice: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Esas dos cosas, mi queja y mi tormento, se pusieran de un lado de la balanza, y del otro lado dice: porque pesarían ahora más que la arena del mar. Ya de por sí la arena, y arena mojada, más pesada todavía. Imagínense, su queja y su tormento aún serían más pesadas que la arena del mar. O sea, lo que está diciendo ahí en figura Job es que lo que él estaba viviendo era tan pesado, pero tan pesado que nadie podía soportar eso, mucho menos él. Señor, esto está haciendo demasiado. Pero nosotros sabemos, según las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que Dios nunca nos dará una prueba que no podamos soportar. Y dice que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Entonces lo que Job estaba pasando no era algo que él no podía soportar. Fue algo que Dios permitió que llegara, porque él sabía que él era capaz de soportarlo. Pero llegó un momento en el cual Job, en medio de esa lucha interna como Moisés, de repente, ¡pum!, habló cosas que no debía hablar. Y dice aquí el verso 3: porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. ¿Cómo? Sí, por eso, debido a que yo creo que mi pena, que mi queja y mi tormento es mayor que toda la arena del mar, toda la arena del mar que tú creaste, Señor. Esto es más pesado todavía. Dice, él reconoce ahí: por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, yo he hablado con prisa, y a veces he dicho cosas que han sido en mi amargura. Por eso es importante, hermanos, cuando estamos en esa presión, cuando estamos en esos momentos difíciles de prueba, de circunstancias, de momentos financieros muy difíciles, sin trabajo, o teniendo luchas con los hijos, o con el marido, o con la esposa, o con el jefe, no importa, necesitamos buscar al Señor y pedir la ayuda del Dios paciente de los cielos, y Él nos dará su paciencia también para que podamos, es uno de los frutos del Espíritu, para que podamos soportar. Versículo 8 de ese capítulo 6: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. O sea, también he hablado lo correcto. Pero lo que está diciendo es que él hubiera deseado que Dios lo esmagara, que Dios acabara con él y le quitara la vida. Creo que en ningún momento él estaba pensando en suicidio aquí. No es la idea. Pero sí él estaba pidiendo: Señor, acaba conmigo, acabaste ya con todo. ¿Qué te falta? Esta pulga. Puedes acabar conmigo, Señor. Versículo 26. ¿Pensáis censurar palabras? Le dice a sus amigos. Escuchen, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿Se dan cuenta ustedes que había tal situación en el corazón de él? Por eso sentía ese peso, porque la desesperación era muy grande. Entonces estaba hablando cosas realmente difíciles. Pero al final de su prueba, nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. Viene el Señor y comenzó a hablar a través de, se me olvidó el último de los que intervinieron, creo que es Eliú. Él comenzó a hablar, y el Señor comenzó a hablar a través de Eliú, que no era uno de sus 3 amigos. Comenzó a hablar
y a decir cosas y era el más joven de todos. Entonces Dios comenzó a hablar también a su corazón. Y llegó el momento cuando Dios comenzó a hablarle. Él se dio cuenta que Dios comenzó a hablar a su vida. Y él comenzó a percibir cosas y vinieron razones de los cielos que lo trajeron en su postura correcta. Y entonces llegamos al capítulo 42, donde dice el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? No está hablando de sus amigos, está hablando de sí mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Uno habla lo que no entiende, primero porque no ha tenido la luz del Señor, y segundo porque se deja llevar por la presión de las circunstancias. Sus sentimientos y sus emociones son apachados y son exprimidos, y ahí sale lo que hemos a veces guardado durante tanto tiempo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo. ¿Cómo ustedes pueden ver a un hombre que ha pasado tal prueba? Sus hijos murieron, su esposa lo abandonó, perdió sus bienes, perdió a sus amigos, todos lo consideraron un pecador, un falso hermano, y después de su prueba él está arrepintiéndose. Cabe duda que tenía un corazón precioso ese hombre. Dice: oh, me arrepiento, Señor. Dije, y tal vez dijo unas cuantas cosas. No, él no estaba hablando barbaridades. Dijo unas cuantas cosas que expresaron y que habló precipitadamente. Él dijo, sí. Entonces, queridos, en el nombre del Señor, que el Señor pueda darles a cada uno de ustedes y a mí la gracia para cuidar nuestro actuar y nuestro hablar. Recuerden, cuidadosos en el actuar y en el hablar. Para eso necesitamos más del Espíritu Santo, para que no lo entristezcamos. Si hay algo que está entristeciéndolo, vamos a sentir la ausencia del sol. Y si hay ausencia del sol, entonces quiere decir que inmediatamente tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, cambiar la situación, la relación mejorar, todo inmediatamente, porque no podemos darnos el lujo de perder la bendición de Dios sobre nuestra vida a cada minuto. Señor, escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, escucha nuestro pedido, ayúdanos a soportar a los demás en sus estilos, en sus temperamentos. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia para que conquistemos nuestra propia alma, a soportar a los otros en sus estilos de vida, porque no soy yo el que los va a cambiar, sino eres tú, Señor, y que yo podría contribuir si yo tengo paciencia con ellos. Amén. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú los ayudes a tener paciencia con sus esposas, a las esposas a tener paciencia con sus esposos y sean comprensivas y sujetas a ellos. Ayúdalos, Señor, a que en los momentos de presión contengan su lengua, la encierren detrás de aquellos guardias que tú las colocaste. Los hagas prontos para oír, pero tardos para hablar y para airarse. Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición caiga sobre ellos y que a través de las experiencias de tus siervos aprendamos, Señor, a tener siempre tu bendición, porque hay consecuencias de lo que hacemos. Lo que sembramos lo vamos a cosechar, no importa quién seamos, si María o Moisés. Señor, en el nombre de Jesús, danos tu gracia esta mañana, y que para la gloria de tu nombre creamos en ti y te santifiquemos delante de todos. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros, por soportarnos en nuestros pecados, en perdonarnos cuando nos arrepentimos, en reconocer, Señor, que aún hay
mucho por qué percorrer en la vida, pero que tú estás ahí al final esperándonos con los brazos extendidos. Por eso, Señor, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Amén. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedece y esperar en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Que este consejo santo de todo nuestro corazón sea para ustedes una clave importante, y lo es para mí, para que vivamos de tal manera que agrademos al Señor y cosechemos las buenas semillas que sembramos en otros. Y no se olviden, seamos pacientes, porque en vuestra paciencia, dice el Señor, ganaréis vuestras almas. No solo pacientes en las pruebas, dificultades, pacientes también con las otras personas. De esa manera nos ganamos la garantía de que Dios sea paciente con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, les dé la gracia, mucha salud y que su presencia nunca les falte. Amén.